Hola amigos, hoy en Luz y yo tenemos como invitado a Santiago Carbonell, un artista para quien la pintura es como la cocina, se hace con amor, con cuidado y con paciencia. ¿Sí o no, Santiago? Creo que lo más importante en ese caso es el amor. Ya la paciencia y el cuidado yo creo que son virtudes personales, ¿no? Pero lo que sí tenemos todos es amor, y creo que esa fuerza, el cariño y el que le tienes a lo que haces todos los días es el gran acelerador de la creatividad, creo yo. En eso al menos me respaldo yo. Qué maravilla, Santiago. Antes de adentrarnos en tu obra, al público de Luz y yo le gustaría conocer un poco más de ti como persona. ¿En dónde naces y cuáles son los recuerdos que tienes de Barcelona? Mira, yo nací en Quito y el recuerdo más antiguo que tengo es que fuimos en barco de Ecuador a Barcelona. Yo tenía 1 año y me acuerdo que algo que me impactó era que desde el barco veía el mar, y esa imagen del mar a mí se me repitió toda mi vida, y creo que es el paisaje que más amo, es el mar, justamente. No sé qué hago aquí en la mitad de México, en Querétaro, sin ver el mar, pero sin embargo es una presencia constante en mi vida, ¿no? Me crié en España y en Barcelona, y Cataluña y el mar siempre tuvieron una relación muy cercana. Es un pueblo pescador, un pueblo comerciante, un pueblo que se alimenta del mar y que vive el mar. Y ese tipo de paisajes es el que ha hecho de Cataluña grandes artistas, ¿no? Entonces yo me considero también un poco... Mi amor hacia la pintura y hacia el arte nació en esas visitas constantes a museos, actividades culturales que había en Barcelona, pero también el cariño al paisaje de allí, que por cierto se parece bastante al de por aquí, del centro de la República. Creo, y tengo bastante claro, que los buenos pintores no viven en el eterno verde. No se puede pintar en Suiza, mucho menos en la nieve. En Aspen todavía se puede pintar menos, o en Noruega. Y creo que este tipo de paisaje, medio seco, el ambiente de secano, con esos tonos dorados y grises, es bueno para la pintura. Por eso estoy aquí. Claro. ¿Qué tan cierto es que desde niño Santiago Carbonell supo que quería pintar? Bueno, realmente no me acuerdo cuando supe que quería pintar, porque para mí siempre fue un acto espontáneo, y lo hice. Creo que cuando nací, y creo que con la sangre ya debo de haber estado dibujando algo en ese batidero, porque no me acuerdo de la primera vez que haya dibujado. Cuando era pequeña a mí me llamaban el pintor ya en la escuela, pues ya sabían todos que iba a ser pintor. Nunca tuve que decidir ser pintor o ser artista. Fue casi un devenir. Estaba manietado, estaba casi predestinado a serlo. Claro. Y de maravilla lo hace, Santiago. ¿Nos podrías platicar cuál fue la respuesta de tu padre ante tus inquietudes artísticas, y con el paso de los años, qué pensó cuando te vio transformado en el artista que eres hoy? Bueno, era gracioso, porque yo creo que antes que ser artista era un bohemio, ¿no? Desde muy joven. Y la seducción de la vida bohemia, la seducción del mirar, la seducción de vivir montones de experiencias. Yo era un niño bastante inquieto. Era un niño voyerista, me gustaba mirar las bragas de las niñas, me gustaba espiar, sigo espiando y mirando. Es mi trabajo, es mirar, me pagan por mirar. Entonces, cuando mis padres se dieron cuenta de que yo era un niño tan inquieto, y se dieron cuenta que dibujaba y se dieron cuenta que pintaba, realmente no les sorprendió cuando me enfrenté a la profesionalidad. Nada más me apoyaron, me construyeron un estudio especial en mi casa, y mi padre desde ese momento me levantaba a las 6 de la mañana a trabajar, y es una costumbre que tengo hasta ahora, ¿no? Yo me levanto a las 5:30, 6 de la mañana, aún todavía oscuro. Me gusta ver el amanecer en el estudio,
y trabajar de 10 a 12 horas diarias, inclusive sábados y domingos. En ese sentido tengo que agradecer mucho a mis padres que me enseñaron el amor al trabajo, ¿no? Yo creo que mi padre siempre me decía que tenía dos principios fundamentales para la educación mía. Decía, yo te voy a enseñar a amar el trabajo y a respetar la ley. Era como sus bases de educación y creo que en realidad sí lo asumí bastante bien. Me gusta ser un hombre trabajador y un buen ciudadano. Me parece que es muy importante. Santiago, ¿en dónde estudiaste pintura y qué recuerdos tienes de aquellos años? Mira, para mí estudiar siempre fue algo terrible, ¿no? Nunca me gustó estudiar, ni estudiar pintura, ni estudiar historia del arte. Odiaba a mis maestros. Soy fruto de la generación de la revolución cultural de Mao, donde querían todos asesinar a los maestros y decían que debíamos aprender a desaprender. Y eso para mí, ese desaprender, probablemente me hice pintor porque había que estudiar muy poco. Sin embargo, y es contradictorio, soy una persona que me gusta mucho aprender. No me gusta estudiar, pero me gusta aprender. Nunca me gustó que me digan lo que tenía que hacer, entonces mi experiencia académica es un poco frustrante en ese sentido. Era muy relajero, faltaba muchísimo. Tuve una beca que daba la Reina Sofía a pintores jóvenes y me obligaron a entrar a la Academia de Artes en Barcelona, en la Escuela Massana, a la cual asistí, pero realmente no asistí a aprender a pintar, sino a vivir la experiencia de estar en la academia. Eran los principios de 1980, donde el fenómeno punk hervía por toda Europa y las escuelas de arte se vivía con mucha intensidad, la movida de la democracia en España. Entonces fueron tiempos muy interesantes. Y yo, como soy bastante contreras, en ese tiempo estaba de moda mucho en los jóvenes la pintura abstracta, eso, y yo para llevarla contra me di cuenta que quería hacer todo lo contrario. Entonces me metí en el realismo como para actuar en contra para llevar un poco la contraria. Me imagino. Santiago, una etapa de tu vida la viviste en Estados Unidos. Platícanos esa etapa, ¿cómo transcurrió? Pues mira, a mí Estados Unidos es un país que siempre me ha costado mucho. Creo que a todos los mexicanos nos cuesta, y a todos los latinos nos cuesta mucho. Sí. Además que a los españoles nos cuesta mucho hablar inglés, ¿no? No sé qué tenemos en la boca que nos cuesta. Entonces yo creo que lo peor de no dominar perfectamente bien un idioma, lo que empiezas a sufrir al principio es que parece siempre tonto, ¿no? Porque solo dices cosas elementales. Entonces mi experiencia en Estados Unidos, hasta que no aprendí inglés, era bastante frustrante porque hablaba de tonterías y cosas elementales. Es un país que me cuesta como ámbito organizativo. Estoy una semana y me pongo nervioso. Pero yo trabajaba para una galería ahí, y pues donde tienes trabajo tienes que estar. Pero cuando conocí México, porque vine de vacaciones aquí a México, yo vivía en Estados Unidos y me di cuenta que era mi cultura, ¿no? Que estaba muy lejos de España, pero muy cerca a la vez. Me sentí como en mi casa y me enamoré de México. Yo creo que México tiene anzuelo. Es como algo que lo muerdes y te quedas enganchado y ya no te puedes salir, ¿no? Entonces yo me enganché. Santiago, vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos conversando con el maestro Santiago Carbonell en su estudio de la ciudad de Querétaro. Continuamos en Luz y yo conversando con el maestro Santiago Carbonell. Santiago, ¿qué es para ti pintar? Bueno, para mí pintar son muchas cosas. Es una, y se supone que es embarrar en una superficie, embarrar color, pero también es una forma de vivir. Es tu trabajo, es tu obligación, es tu manía, es tu monomanía. Pero ante todo, para mí pintar es crear, es inventar. Yo estoy convencido de que para poder aprender necesitas leer, para poder enseñar necesitas escribir
Y para poder inventar necesitas saber dibujar o pintar. Leonardo da Vinci no creo que haya sido inventor por sí mismo, fue inventor porque sabía dibujar. Porque cuando alguien quiere crear algo, tiene que tener el esquema visual del visualizar lo que va a crear, ¿no? Entonces es muy divertido para mí ser pintor porque construyes de la nada objetos que trascienden, que son objetos creables, ¿no? Que su fin es su propia creación, su propio nacimiento, ¿no? Entonces eso, dedicarte a eso te da eternas satisfacciones. No lo cambiaría por otra cosa. Bueno, tal vez por cocinero o zapatero. Pero... ¿Zapatero también? Sí. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo vengo de parte de mi padre, la familia eran curtidores de cuero y de parte de madre eran zapateros, no remendones, sino que hacían zapatos. Y mi abuelo, el zapatero, tenía una uña muy larga así y él dibujaba en el cuero los cortes. Y es de ahí, creo que de donde viene mi afición hacia la pintura, porque diseñar es dibujar también, ¿no? Y tengo una afición extraordinaria por los zapatos, es algo que me gusta cocinar también. ¿La cocina qué tipo de comida española? Lo que sea, inventarme cosas. Creo que repetir cosas que ya están hechas o repetir recetas es bastante aburrido. La cocina y la pintura en realidad son dos cosas que se parecen, porque hay reglas fundamentales que las tienes que conocer y lo demás es crear y mezclar, e inventar y paladear y disfrutar y pasarla bien. Así es la pintura, así es la cocina. Así es lo mejor que tenemos. Creo que lo mejor que tenemos la gente generalmente es lo que creamos nosotros mismos y encima son cosas que todos las podemos hacer. Creo que lo mejor de la vida es gratis y es de todo. Lo que te cuesta dinero y que solo es de uno no tiene sentido. Lo que es de todos y es gratis es lo mejor. ¿Cómo definirías tu obra? ¿Cómo definiría mi obra? Es difícil porque las obras se definen solas. A veces es un poco complicado autocriticarse. Es como cuando alguien te pregunta ¿qué virtud tienes o qué defecto tienes? Dices, si dices la virtud, dicen que arrogante, y si dices el defecto quedas muy mal, ¿no? Entonces, si hablaran por ellas, yo lo que dirían? te puedo decir es que soy un apasionado de la perfección, del bien hacer mi trabajo, hacerlo con responsabilidad y sin falsas premisas. Trato de ser lo que soy y pinto lo que me sale, ¿no? A veces parezco como un pintor como complaciente, sin embargo, al único que complazco soy a mí mismo porque no me gusta hacer encargos ni los hago. Y cuando alguien me sugiere que pinte algo, le digo muchas gracias por decírmelo porque eso nunca lo voy a pintar. Porque cada quien tiene que pintar la idea que tiene, ¿no? Y aparte eres Contreras, como decías. Y aparte soy bastante Contreras. Y bueno, pero en general, digo, para definirla rápidamente, obviamente estoy dentro de los pintores realistas contemporáneos. Que realistas es decir que me baso en la realidad, en la imagen visual, en la realidad visual. Me inspiro en lo que nos rodea. Generalmente pinto figuras, pero también hago paisajes y otras muchas cosas. Pero de todas maneras no me gusta definirme ni definir, porque a veces cuando a ti te ponen adjetivos o te pones tú adjetivos, lo que haces es limitarte, encasillarte, ¿no? A veces a mí me molesta un poco cuando van y críticos o gente te pone un adjetivo, ¿no? Y parece como que te atan y que no puedes salir de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo problemático de autodefinirse. ¿Tu trabajo tiene alguna influencia artística? Oh, de todas. Como por ejemplo. Mira, en general yo soy un pintor de la tradición, es decir, creo que hubo una tradición histórica dentro de la pintura, desde Altamiro en la cueva, ¿no? Desde el hombre de las cavernas que pintaba ahí, hubo una línea más o menos directa del desarrollo de la historia de la pintura. Hasta que no llega la modernidad,
el arte moderno, es cuando se rompe la tradición y se empieza a crear a partir de la no tradición. Sin embargo, creo que subsiste la tradición pictórica, la forma de expresarse a través de la pintura en el rigor de construir la pintura. Que a mí me parece que es muy importante, o al menos para mi trabajo es muy importante, el dominio de la técnica, porque la técnica nos ha llevado a la luna y la técnica nos opera del cáncer. ¿Me comprendes? Entonces la técnica es importante porque la técnica nos hace llegar hasta donde podemos llegar, ¿no? Nosotros la técnica es lo que hace que lleguemos a lo posible, ¿no? Entonces, para mí, mi recurso técnico es muy importante en el sentido de que me hace llegar a lo que yo puedo llegar, ¿no? A dominar el trabajo de la pintura y que no sea la pintura la que me domine a mí. Aunque de todas maneras hay un dicho bastante antiguo que dice que en la pintura no es tan importante que tú ames a la pintura, sino que sea la pintura la que te ame a ti. Santiago, ¿cómo se han ido presentando en tu vida los procesos de las diferentes etapas de tu vida en tu obra? Bueno, creo que ahora soy bastante más maduro. Soy más serio. La gente me toma más en serio. Siempre me cuestioné eso de que a veces, cuando yo tenía como 18 o 20 años y tenía novias y eso, y los suegros o eso me decían, oye, ¿y tu novio qué hace? Dice, es pintor. Dicen, ¿y a qué más se dedica? Es decir, que me tuve que ganar con mucho esfuerzo el respeto de los demás, el creer que puedes ser artista. Entonces, en mi juventud luché mucho por eso, porque empecé muy joven. Yo hice mi primera exposición a los 17 años y a los 30 ya tenía mi primer libro. Y, en fin, digo, se subastaron cuadros míos en Sotheby's cuando yo tenía 30 años o 31. O sea que ya para mí ha sido una carrera muy rápida. Entonces he madurado muy rápido, ¿no? ¿Tu libro acerca de qué fue? Bueno, era un libro de pintura, ¿no? Con estampas de mis cuadros y eso, pero era muy joven, era sorprendente que todo me haya pasado siempre muy rápido. Sí, me sigue sucediendo que a veces cuando la gente habla de Santiago Carbonell creen que es un viejito de 60 años, ¿no? Entonces a veces me gustaría tener un poco más de años para no causar la impresión de que eres más joven. Pero, en fin, de todas maneras te puedo decir que me siento un pintor mucho más maduro, mucho más estable, con menos miedos. Antes siempre tenía muchos miedos del qué dirán, cómo se me criticará, cómo no, si estaré haciendo lo correcto y lo incorrecto. En cambio ahora digo, estoy seguro de que trato de hacer lo que más se parezca a mí, ¿no? Y cada día me importa menos la crítica de todo tipo. Digo, como no me importa el halago, tampoco la denostación tampoco me importa. Santiago, vamos a un segundo corte aquí en Luz y Yo, que hoy tiene como invitado al maestro Santiago Carbonell. Continuamos en Luz y Yo conversando con Santiago Carbonell. Santiago, ¿en qué momento tus cuadros cruzan la realidad para convertirse en tu trabajo seguido de tu imaginación? Está difícil esa pregunta, no sé si la entendí bien, pero lo que sí te puedo decir es que mis cuadros tienen apariencia de muy reales, pero son más fantásticos de lo que parece. Es decir, yo no me ciño a la realidad tanto como para prescindir de mi imaginación, sino que la imaginación es el primer motor y la realidad es la herramienta, ¿no? Entonces, la intención es la imaginación y el mecanismo es la realidad. Cuando tú tienes una idea, primero tienes la idea, o lo que quieres transmitir, el feeling, el sentir, y después tienes que descubrir en qué forma o qué lugar de la realidad fue la que generó esa idea, ¿no?
Entonces, ese es el mecanismo más o menos de, si entendí bien la pregunta, de cómo la realidad y la imaginación intervienen en un cuadro. Es una línea muy delgada la que... Sí, y bastante entrelazada una con otra, ¿no? Que a veces es difícil, muy difícil separar a la una de la otra. Claro. Santiago, ¿para ti qué significado e importancia tiene el color y la forma? Mira, en general, yo soy un pintor que no he sido en mi vida muy colorista, es decir, para mí no fue tan importante el expresarme con la rudeza de los colores. A veces he abandonado, por ejemplo, el azul es un color que casi no lo encuentro en mi paleta, a lo mejor no lo encuentro ni en mi vida, es un color que me cuesta. No soy un pintor colorista, pero sí soy un pintor de formas y de volúmenes. Y yo siempre, cuando veo la realidad, a veces me seduce mucho más la forma de la realidad que el color de la realidad. Porque además el color de la realidad es muy mutable. Los colores se van transformando del día a la noche, ¿no? Mientras que la forma es algo mucho más sólido, más estable. Entonces yo siempre me sostengo más en la forma de las cosas que en el color. El color es una cosa más subjetiva, ¿no? Y si tú quieres tener un mensaje muy comible, digerible, disfrutable para mucha gente, creo que es en la forma donde te comunicas mejor. Es un artista reconocido internacionalmente. ¿Te ha costado trabajo tu camino? No, como te dije antes, no me costó nada. No sé si tengo buena estrella o nací estrellado, pero no me ha costado nada. Como te dije, la pintura siempre me ha dado lo que quería y lo que necesitaba en cada época de mi vida. La vida y la pintura siempre me ha querido y me ha tratado bien. No puedo decir que haya sido duro. Al contrario, muchas veces me ha sorprendido de lo fácil, de que todo se me ha hecho bastante cuesta abajo y bastante sencillo. Sigo pensando que lo mejor que haces es lo que te resulta fácil. Cuando sufres, cuando te pasan cosas complicadas, en general todo pierde esa gracia de lo fácil y lo sencillo. Creo que lo importante en la vida siempre son cosas bastante sencillas, ¿no? Bastante sin trabajo, sin esfuerzo. Que se den. Se dan solas, ¿no? Es como los hijos, se dan solos, crecen solos y te sorprendes. Tampoco. Digo, más o menos, poco tenemos que hacer. Tu mujer no puede ¿no? decir lo mismo. Bueno, formas de cómo lo mires, pero digo, en general, creo que las cosas mejores hechas son las que no cuestan mucho trabajo. Santiago, finalmente, ¿en qué te encuentras trabajando actualmente y en qué piensas seguir? Bueno, ¿en qué pienso seguir? No lo sé, porque cada día tomo decisiones diferentes, cada día cambio cosas. No soy un pintor que tenga plazos largos. Entonces yo, como siempre, trabajo y un cuadro me lleva hacia otro, ¿no? En general, lo último que estoy haciendo, como podéis ver aquí, me he subido en las dimensiones, estoy haciendo cuadros más grandes, cuadros donde si te acercas de pronto ya no ves lo que el objeto representado, sino que estás viendo una superficie pictórica. Estos cuadros tan grandes y con figuras así agigantadas, llega un momento que lo que disfrutas de cerca no es la imagen, sino la corporeidad de la pintura, mientras que eso me preocupa hoy. Me preocupa, estoy poniendo a veces letras pintadas a mano, como hacían los antiguos rotulistas, a los cuales admiro muchísimo y de los cuales creo ser un deudor. Me acuerdo que cuando tenía como 10 años iba a la escuela, pasaba siempre allí en Barcelona al lado de un rotulista, de esos antiguos viejitos que hacían los letreros
los letreros normales, y siempre me sorprendía su habilidad en poder hacer líneas tan rectas y tan limpias y tan puras. Hoy ya quedan muy pocos de esos rotulistas de talento que realmente hacían grandes carteles, hacían carteles de cine enormes, ¿no? Entonces ese es un homenaje también a ese artesano tan valioso que ya casi deja de existir, ¿no? Al rotulista. Claro. Santiago, ha sido un placer estar aquí en tu casa, en tu taller, aquí en la ciudad de Querétaro, y esperamos verte pronto nuevamente. Pues muchas gracias por venir aquí al estudio. Bienvenidos a Querétaro. Es una ciudad que vale la pena visitar. Es un lugar muy agradable y estamos muy cerca. Claro. Sin duda hoy el público de Luz y yo ha tenido la oportunidad de conocer a un artista excepcional, cuyo trabajo ha trascendido nuestras fronteras para alcanzar un espacio en las galerías más importantes del mundo. Y a usted los espero la próxima semana en otra emisión más de Luz y yo. Hasta pronto.